Sentí en mi corazón que es necesario esta noche poder darle un aplauso a aquel que se lo merece. Usted sabe quién es. Él se merece toda honra, toda gloria, toda alabanza. Porque Él es bueno todo el tiempo, todo el tiempo. Él es bueno. Aleluya. 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 Él es digno de ser alabado. Es digno de ser glorificado, de ser exaltado. Porque ha hecho maravillas entre nosotros. Bendito sea Dios. Quiero invitarlos a una ruta, al recorrido de una ruta muy particular, lo que yo he llamado la ruta del tabernáculo, que es la ruta que todo cristiano ha de recorrer si quiere encontrarse con la presencia de Dios. Pero no se puede comprender el significado profundo del tabernáculo que está simbolizado en estas telas y en algunos artefactos o algunos utensilios que mis hermanos han diseñado para la ocasión. No se puede comprender eso absolutamente, o este tabernáculo que posteriormente fue llamado templo, a menos que podamos conocer un poquito de la historia de la humanidad desde la perspectiva bíblica. Y el motivo por el cual Dios ordenó a Israel construir una estructura como esta. Y en ese sentido yo quisiera recordarles a algunos, informarles a otros, que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, la Biblia dice que la creación estaba en una perfecta armonía. El hombre tenía una perfecta relación con Dios. El hombre se sentía bien consigo mismo, por lo tanto estaba en armonía con Él y estaba también en armonía con toda la creación. Y la presencia de Dios lo inundaba absolutamente todo. Dice el Génesis que cuando Dios creó el cielo y la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso significa que la presencia de Dios lo inundaba absolutamente todo. Amén. Y Adán y Eva eran testigos de esa presencia todos los días de su vida. El jardín no fue creado solo para Adán y para Eva. El jardín era el jardín de Dios. Y Dios, dice la Biblia, que acostumbraba a pasear en ese jardín y a disfrutar de la compañía de los seres que Él había creado. Al punto que Adán y Eva escuchaban cada cierto tiempo, a cierta distancia, la voz de Dios que se paseaba en ese lugar. Y se paseaba en ese lugar, y yo me imagino más de alguna vez a Adán remojando sus pies, refrescándolos en las aguas cristalinas de algún río, de los 4 que circundaban el jardín. Después de haber recorrido la belleza de la creación del Señor, levantarse de ese lugar, estar tomando uno de sus frutos, y de pronto ese mismo Adán sentía un par de dedos en la espalda. Y cuando Adán volteaba a mirar quién era el que le había tocado, él podía experimentar, como lo hizo Moisés en el monte Sinaí, la misma presencia de Dios que estaba con él en ese lugar. Qué extraordinario eso. Yo no sé si usted logra imaginarlo, o al menos ha tenido, si tiene alguna relación personal con el Señor, ha tenido la experiencia más de alguna vez de estar orando, de estar en algún lugar determinado y siente una presencia que a veces hasta parece que le toca con los dedos y que le dice: yo estoy aquí y estoy contigo. Bendito sea el Señor. El asunto es que en esta rutina cotidiana hubo un día que Adán estaba en el jardín junto con su esposa Eva y escucharon esa misma voz que se paseaba por el huerto, y en esa oportunidad algo extraño sucedió en sus corazones. La sensación ya no fue la misma. Cada vez que ellos escuchaban esa voz, era como escuchar la voz del amado, que cuando uno escucha esa voz, el corazón empieza a latir de una forma más acelerada, ¿verdad? Sientes que alguien a quien tú amas está por ahí cerca y tu corazón comienza a latir de forma acelerada. Pero en esta oportunidad, ellos no sintieron eso.
Ellos comenzaron a experimentar una sensación y un sentimiento extraño que antes no habían tenido, y le llamaron a ese sentimiento vergüenza. Y dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 3, que tuvieron tal grado de vergüenza a esa misma voz que antes los cautivaba. Tuvieron tal grado de vergüenza que se escondieron detrás de los árboles. ¿Por qué? Porque habían pecado. Y el pecado separa al hombre de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios, destituidos de la presencia de Dios. Y el hombre experimentó esa sensación entonces de vergüenza, de no poder mirar a los ojos a Dios. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido de la misma manera? Que tras haber cometido algún pecado, algún error, tras tener una vida apartada de Dios, no hemos tenido la capacidad ni el valor de ponernos de rodillas, de mirarle a los ojos, de enfrentarnos a Él, porque nos da vergüenza. Y Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, porque eso provoca el pecado, te separa de Dios, te aleja de su presencia. Y desde ese entonces ellos comenzaron a buscar la presencia de Dios de las formas que le era más creativamente posible. Y dice la historia, no solo la bíblica ahora, sino la historia tradicional, que los hombres comenzaron a construir altares en distintos lugares, elevaban altares para tratar de encontrar a Dios y de adorar a Dios en aquellas escenografías que ellos edificaban, en aquellos lugares que ellos levantaban. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre pareciera tener un vacío con la forma de Dios, y mientras no satisfaga ese vacío con la presencia de Dios, el corazón del hombre no está del todo lleno y no está del todo completo. Y comenzaron a levantar entonces estas estructuras, estos altares, pero estos altares tenían un problema: eran inmóviles, no se podían mover. Entonces, donde un hombre de Dios levantaba un altar, obligaba a todos los demás a tener que acudir a ese mismo lugar para poder adorarlo. Subían a los lugares para poder adorar al Señor. Sin embargo, esa nunca fue la voluntad ni el propósito de Dios. Él quería enseñarle a su pueblo, a Israel posteriormente, que Él quería estar con ellos todos los días de su vida, donde quiera que ellos estuvieran. Él quería morar con ellos, tal cual como había ocurrido al comienzo de toda la creación en el Génesis. Y por eso Dios es que ordena a Moisés la construcción de un tabernáculo, de una especie de templo, pero que tenía esta particularidad: se podía movilizar el templo. A diferencia de los altares tradicionales que se quedaban pegados en un sitio geográfico específico, el tabernáculo se podía mover con ellos. Y lo que Dios quería enseñarles entonces a ellos es que la presencia de Dios podía ir con ellos donde quiera que ellos fueran. Bendito sea el Señor. Y eso es extraordinario. Y es tan importante esto para Dios que la Biblia nos enseña, nos grafica la importancia que Dios le otorga al tabernáculo, al templo, en el hecho de que más de 300 veces en la Biblia estos conceptos aparecen allí. El tabernáculo representaba un nuevo concepto de la adoración. El hombre podía adorar en todas partes. Pero ¿sabes lo triste de todo esto? Que la mentalidad no cambió demasiado. A pesar de que Dios quiso graficar con esto que su presencia podía estar en todas partes, la mentalidad del ser humano no cambió demasiado. Y por muchos siglos se mantuvo con la misma mentalidad, creyendo que había lugares sagrados específicos a los que ellos tenían que acudir para poder encontrarse con Dios. Y esto está reflejado en el relato y en la conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana. En el libro de Juan capítulo 4, el versículo 19 y 24 dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esa mujer estaba confundida, como muchos de su generación, pensando que los altares aún tenían relevancia, cuando Dios ya había revelado a través del tabernáculo que Él podía estar en todas partes. Incluso aquí esta noche. Amén. Aquí esta noche. Gloria a Dios. Pero hay personas que tienen aún esa mentalidad un poco judía, de adoración judía, y han convertido también el templo en un altar. Y ese es un problema. Transformar el templo, esta casa, esta estructura, en un altar. Y entonces cuando tú eres un adorador con mentalidad judía, lo que haces es que cuando vienes al templo, te consagras, buscas la presencia de Dios, y el resto de la semana, ¿qué pasa contigo? Gloria al Señor. Es porque tienes una mentalidad judía de adoración y crees que en el templo aquí está lo sagrado, pero ¿y en tu casa? En tu cocina, cuando hablas con tu esposo, allí no está lo sagrado también. El Señor te enseña esta noche que allí también es un lugar sagrado, que tu trabajo también es un lugar sagrado, que tu universidad, tu escuela también es un lugar sagrado, que cuando te mueves en el transporte público, allí también es un lugar sagrado. Tenemos que tener la capacidad de abandonar esa mentalidad judía de la adoración, de los lugares y de los templos y de los altares, para entender que la adoración a Dios nos invita a transformarnos nosotros en una adoración para Él. Tú debes ser una adoración para Dios. Que cuando Él te mire tu vida, Él se sienta adorado. Aleluya. El tabernáculo es la ruta a la presencia de Dios, y en ese sentido también, como lo dicen la mayoría de los teólogos, el tabernáculo es un símbolo de la persona de Jesús. De hecho, Él mismo lo dice en el libro de Juan capítulo 14, el versículo 6, yo soy la ruta. O más tradicionalmente escrito, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Qué importantes son estos tres conceptos en medio de la generación y de la sociedad posmoderna en la que vivimos, donde la gente te dice que todos los caminos te llevan a Roma, y donde la gente te dice que todas las religiones son exactamente lo mismo. Jesús dice, estás equivocado, yo soy el camino. Aleluya. Qué importante es en medio de esta generación posmoderna, donde no existe verdad, donde existe lo que llaman los eruditos, los expertos, la posverdad, donde todas las verdades son relevantes e importantes, y lo que es verdadero para ti no es verdadero para el otro, y todo vale. En medio de esa sociedad, escuchar a Jesús decirnos, yo soy la verdad. Alabado sea Dios. Y en medio de una sociedad que te ofrece tantas formas y tantos estilos de vida diferentes, escuchar a Jesús decir, yo soy la vida. Gloria a Dios. Amén. 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 Así es que todo cristiano que desea y anhela la presencia de Dios en su vida debe recorrer la ruta del tabernáculo, que te invito a conocer. Cuando Dios le revela a Moisés cómo debía construir el tabernáculo, lo hace de una forma diferente, interesante. Porque Jesús le comienza a enseñar a Moisés los utensilios del templo y de ese lugar, del tabernáculo, desde el lugar más íntimo y más profundo, que era el arca del pacto, que ya tú la vas a conocer, la hemos traído acá. Desde ese lugar empieza a describir los utensilios hacia afuera. Qué extraño, ¿verdad?
Generalmente nosotros haríamos todo lo contrario, haríamos desde a donde estamos, iríamos mostrando cómo son las cosas. Pero ¿sabes por qué? Esto es interesante porque Dios hace eso, porque Dios le revela a Moisés el tabernáculo desde adentro hacia afuera, porque Dios le estaba revelando el tabernáculo a Moisés desde su perspectiva. No desde la perspectiva de Moisés que estaba allá, sino desde la perspectiva de Dios que estaba allá adentro. Entonces Él, como está allá adentro, Él mira de allá. Lo primero para Dios es lo que está allá. Lo primero para Dios es lo más lejos para nosotros, pero es lo primero para Él. Y Él comienza a revelarle a este Moisés lo que era primero para Él. Y al hacerlo nos enseña también la forma en que Dios trabaja en cada uno de nuestros corazones. Porque Dios lo primero que hace cuando te llama, te cambia, te transforma desde adentro hacia afuera. Pero nosotros no somos así. ¿Recuerdas cuando iba a ser ungido el gran primer rey de Israel y el profeta Samuel, con toda su unción y con toda su jerarquía, seguía siendo un hombre? Y lo primero que miró fue ¿quién? La apariencia de aquellos que le presentaban delante de él, y se quedó con lo que veían sus ojos. Entonces Jehová tuvo que corregirlo y decirle: Samuel, no mires a lo grande de su estatura, no mires a su parecer, porque eso lo miran ustedes, pero yo miro el corazón. Yo miro lo que está allá adentro. Alabado sea el Señor. El Señor está mirando tu corazón esta noche. Él mira lo que está allá adentro. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros muchas veces juzgamos y miramos a las personas por la apariencia. Es que cómo vino vestido. Es que mira el peinado, mira esto otro. Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Bendito sea el Señor. Él espera cambiar nuestro interior primero, para que luego nuestro exterior sea moldeado a su imagen. Y aunque el significado del tabernáculo, el significado más profundo del tabernáculo, el que vas a encontrar en todos los libros de teología probablemente es que es un reflejo de Jesús, hoy veremos otra dimensión de este maravilloso símbolo. La Biblia afirma en el libro de Hechos capítulo 17 versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Wow. No habita en templos hechos por manos humanas. Y entonces, ¿dónde habita? Luego Pablo nos trae esta revelación y escribe en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Lo ignorabas? Ahora lo sabes. Gloria a Dios. Ahora lo sabes. Si no habita en estas cuatro paredes, ¿dónde habita entonces? En tu corazón. Allí es donde Él quiere morar. Allí es donde Él quiere vivir. Allí es donde Él quiere reinar. En tu corazón. Y por lo tanto, si nosotros somos el templo o el tabernáculo de Dios, en donde habita su presencia, debemos vivir de acuerdo al modelo del tabernáculo, ¿verdad? Porque si este tabernáculo es solo un símbolo, entonces es un símbolo en alguna medida también de nosotros, que somos el verdadero templo y el verdadero tabernáculo de Dios, ¿verdad? ¿Me van siguiendo en eso? Perfecto. El tabernáculo en sí estaba constituido por el lugar santo y el lugar santísimo, que es lo que está aquí a mis espaldas. Sin embargo, si sumamos a ese tabernáculo propiamente tal la estructura que cubría y protegía todo el tabernáculo, podemos diferenciar tres lugares específicos: los atrios,
el lugar santo y el lugar santísimo. Eran los tres lugares. En los atrios es donde el pueblo tenía acceso y ofrecía todas sus ofrendas y sus sacrificios, y traía sus palomas y sus corderos para ser sacrificados. Eso ocurría en los atrios. En el lugar santo era donde los sacerdotes de manera exclusiva servían a Dios por medio de la intercesión. Y en el lugar santísimo, al que solo el sumo sacerdote tenía acceso una vez en el año, era el lugar donde se realizaba la ceremonia más relevante de todas, la expiación de los pecados del pueblo. Fíjate que la Biblia nos enseña que el ser humano, curiosamente, también está formado por tres partes bien diferenciadas. La Biblia nos enseña que todo ser humano tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Tres partes, igual que aquel precioso tabernáculo. El cuerpo es aquel que nos conecta con el mundo exterior, como los atrios conectaban a Dios con toda la comunidad. Con toda la comunidad. El alma, que es el asiento de nuestras emociones y la naturaleza de nuestra personalidad, y el espíritu, que viene dado por Dios y que nos conecta con Él. Es el lugar más íntimo de nuestra vida. Ahora, toda esta estructura, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, estaban cubiertos y protegidos, de modo que lo que los israelitas podían ver a la distancia eran simplemente las estructuras que protegían toda esta estructura, todo el tabernáculo. Y estas estructuras que estaban en contacto con la comunidad estaban formadas por lino, eran telas de lino. Eso lo dice la Biblia en Éxodo capítulo 27, versículo 9. Estaba formado por telas de lino. Ahora yo te hago una pregunta. Estas telas eran lo que conectaban a ese tabernáculo con los demás, con su entorno, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos conecta a nosotros, si es que nosotros somos el tabernáculo realmente? ¿Qué es lo que nos conecta a nosotros con las demás personas? ¿Qué es lo que pueden ver las demás personas de nosotros? Aparte del cuerpo. ¿Qué es lo que pueden ellos ver? ¿Cómo te pueden conocer o cómo te conocen a ti las demás personas, aparte de tu cuerpo, de ver tu apariencia física? Ellos pueden decir, mira qué bonita alma que tiene esta persona. ¿Podrían decir eso? Ellos podrían decir, mira el sentimiento que tiene. No pueden. No les está permitido ver mi alma, no les está permitido ver lo que hay aquí adentro. Pero ¿saben lo que sí ellos pueden ver? Lo que yo hago. Ellos pueden ver mis actos. Ellos pueden ver mis actitudes. Ellos pueden ver mis acciones. Y la Biblia dice que el tabernáculo estaba cubierto por telas de lino. ¿Eso tiene algún significado para mí? Sí, claro. Tu testimonio es lo que la gente puede ver. Y mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Entendiste el vínculo? Es decir, lo que Dios espera de ti como tabernáculo, que la gente pueda ver primero de ti, es obras de justicia. Buenas acciones, buenas actitudes. En otras palabras, que tengas un buen testimonio. Aleluya. Ya vamos viendo si nos parecemos o no a ese tabernáculo, ¿verdad? A lo mejor no tenemos ni las carpas paradas. Bendito sea el Señor. Dios nos ayuda. Pero hay gente en todo caso que puede tener cierto grado de justicia en su vida,
buena educación, y a propósito de la educación que ha recibido, puede ser una persona decente, de cordura, con acciones correctas, y aún así eso no le garantiza a esa persona tener la presencia de Dios en su vida. Porque recuerda que solo esto es la estructura exterior, pero hay mucho camino todavía que tenemos que recorrer para llegar a la mismísima presencia de Dios. Al entrar al tabernáculo, cuando se abrían las primeras cortinas y los israelitas tenían acceso al atrio, ¿sabes lo que era lo primero que ellos veían? Ellos observaban el altar de bronce, que era un altar donde se ofrecían los sacrificios diarios, los holocaustos por los pecados del pueblo. Allí se derramaba la sangre de esos animales, de los corderos. Ese era el lugar del arrepentimiento. Y esto es muy interesante porque, de alguna manera, lo primero que ellos veían era el lugar del arrepentimiento. Era ese altar de bronce que de alguna forma representaba que sus pecados podían ser perdonados. Así es que cuando tú entras al tabernáculo, entras a los atrios, lo primero que de alguna manera ves es la imagen de Jesús expiando tus pecados y diciéndote: no te preocupes, el camino está libre, tus pecados han sido perdonados. Amén. Bendito sea el Señor. Y eso es glorioso, porque mucha gente pudiera retractarse, ¿verdad? Y pudiera decir: yo no soy digno. Gloria a Dios, santo eres, Señor. ¿Cuántos hay aquí que no se sienten dignos de la presencia de Dios? ¿Cuántos hay aquí que de pronto no se sienten dignos de entrar a la presencia de Dios? ¿Alguna vez la Biblia nos menciona que alguno de los reyes o profetas le dijo a un hombre: levanta las manos si puedes, después de que había cometido un pecado, y el hombre no fue capaz de levantar sus manos? ¿Y cuántas veces tú vienes al templo y no eres capaz de levantar tus manos? No porque no quieras, sino porque sientes vergüenza, porque sientes que tus pecados son demasiados y tan grandes que te han alejado de la presencia de Dios y que no eres digno. Pero cuando tú abres las cortinas del atrio, cuando tú abres las cortinas del atrio, lo primero que ves y lo primero que el Señor quiere decirte es: yo te hago digno. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tus pecados han sido perdonados. Amén. Así es que no importa Gloria, no importa María, no importa Raúl, cómo hayas llegado esta noche a este lugar, el Señor perdona todos tus pecados. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Estás frente a ese altar de bronce. Y como lo dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Luego, si sigues avanzando, encontrarás una segunda estructura, un segundo utensilio, el lavacro o la fuente de bronce, que era una especie de lavatorio donde los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo, lavaban sus manos y sus pies, porque tenían que entrar a ese lugar de manera limpia, no podían entrar sucios. No debemos olvidar que aunque Dios nos ha lavado con su sangre, porque Él nos ha lavado con su sangre, ¿cuántos lavados y redimidos por la sangre de Jesús? Aleluya. No podemos olvidar eso. Pero fíjate que a pesar de que Él nos ha lavado con su sangre y ha perdonado nuestros pecados, aún así muchas veces seguimos pecando. Porque hay alguno justo aquí, hay alguno bueno, hay alguno perfecto, ninguno de nosotros lo es. Y seguimos pecando, entonces cada cierto tiempo necesitamos lavarnos. Ahora, ¿cómo podemos lavarnos? ¿Cómo podemos hacerlo? La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar
tu palabra. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15 versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Así es que una vez que tú has reconocido que Jesús es tu Salvador, que Él ha perdonado tus pecados y te atreves a avanzar, tienes la oportunidad de lavar continuamente tu vida con la palabra de Dios. Un verdadero adorador, Ronald, un verdadero adorador es alguien que tiene que amar la palabra de Dios. Tiene que aprender a amar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te limpia. La palabra de Dios es como un espejo que te permite ver cuántos son tus pecados y de qué cosas necesitas limpiarte. Eso es la palabra de Dios. Así es que si queremos avanzar en nuestra adoración y realmente queremos que Dios more en nosotros, debemos amar su palabra. Debes creerla para ser salvo. Debes creerla para ser salvo. Bendito sea Dios. Debes leerla para ser sabio. Debes leerla para ser sabio. Y debes también vivirla para ser feliz. Créela para ser salvo. Léela para ser sabio. Vívela para ser feliz. La palabra de Dios. En el atrio es donde conocemos a Dios como nuestro Salvador. Y mucha gente se siente cómoda en ese lugar. Y quiere permanecer allí. Porque es rico estar en la gracia, ¿verdad? Es rico sentir que Dios me perdonó y eso es todo, suficiente. Soy perdonado por Él y no necesito absolutamente nada más. Y muchos cristianos permanecen paseando en los atrios. Pero Dios no quiere tener cristianos de atrio. Dios quiere tener verdaderos adoradores, porque ya lo dijimos, Él busca tales adoradores. Busca esa clase de adoradores que no se quedan en el atrio, sino que avanzan en el tabernáculo hacia el siguiente paso. Este es el lugar de la salvación y ahora entraremos al lugar de la consagración. Y aquí tengo a mis levitas que están permitiéndome la ruptura de este primer velo que separaba el atrio, donde aquí estamos todos, la comunidad, estamos todos reunidos, ¿cierto? Estamos aquí todos congregados, el altar de bronce, el lavacro. Hemos sido perdonados, la sangre de Jesús nos ha rociado, nos ha perdonado nuestros pecados y ahora podemos entrar a este lugar. Mira qué bonito. Gloria a Dios. Es emocionante estar aquí. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Al abrir las cortinas de este lugar, del lugar santo, un lugar al que solo los sacerdotes tenían acceso, se podían observar estos tres elementos que tú ves en este lugar. Y yo voy a pedirle a uno de los sacerdotes, y digo uno no por faltarle, mi pastor, a usted, no por faltarle el respeto, sino lo digo como uno porque quiero que entiendan que en la nueva dispensación o voluntad de Dios, todos somos sacerdotes. Ya lo veremos eso, a mi pastor, que pueda encender. Esto es lo que hacían los sacerdotes todos los días. Este candelabro que ustedes ven acá tenía que permanecer en el lugar santo constantemente encendido, no podía apagarse, las velas no podían dejar de iluminar este lugar. Gloria a Dios. Y este hermoso candelabro estaba formado por un brazo central y 3 brazos a cada uno de sus costados, y la estructura estaba completamente, era de oro, llena de flores y manzanas, y tenía cada uno de sus brazos una luz encendida, como lo que tratamos de simbolizar en esta hermosa obra. Y esto es un reflejo de alguien en la vida de un creyente. Yo lo veo. No sé si tú lo ves, pero yo veo clarito aquí al Espíritu Santo. Bendito sea Dios.
¿Por qué es que el candelabro tenía flores y frutos? Porque eran un reflejo del fruto del Espíritu Santo. Y cuando tu vida experimenta una relación personal con Dios, entonces los frutos del Espíritu se comienzan a manifestar dentro de ti. Tú comienzas a expresar y a mostrar esos frutos en tu vida. Este lugar es un lugar de consagración en donde tú entras en comunión precisamente con ese Espíritu Santo, quien comienza a guiar y a dirigir toda tu vida. Porque hay un antecedente más relevante de este lugar, que es que allá o aquí, en este lugar, en los atrios, acá la luz que iluminaba el lugar donde la comunidad se reunía era la luz del sol. Pero este lugar estaba cubierto completamente y la única luz que había aquí en el lugar santo era la luz del candelabro. Eso significa para nosotros que la única luz que puede guiar tu vida es la luz del Espíritu Santo. No puedes tener en tu vida otra dirección, ni tu mente, ni tus criterios, ni tus capacidades. Lo único que puede y debe guiar tu vida en todas tus decisiones es la dirección del Espíritu Santo. Debemos aprender, como dice la Escritura, a ser guiados por el Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Esto significa que al consagrarte a Dios, no puedes tener otra dirección que no sea esa en tu vida. Esto es literalmente andar en el Espíritu, donde todo es oscuridad y la única luz en tu vida es el maravilloso Espíritu Santo. Pablo escribió en Gálatas capítulo 5, el versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando nos consagramos a Dios, ese es el lugar de la salvación, el atrio. Este es el lugar de la consagración. Cuando nos consagramos a Dios, nuestra vida comienza a llenarse de frutos, como los frutos del Espíritu que están descritos en Gálatas capítulo 5, 22, 23, y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bendito el Señor. ¿Están estos frutos en tu vida? ¿Existen estos frutos en tu vida? Hay algunos que están podados, parece. Bendito sea Dios. Estás en otoño y no te queda nada, ni te quedan ni hojas. Pero esa es la invitación que te estoy haciendo a recorrer este camino. Puedes volver a hacerlo hoy día. No hay problema. No importa que no tengas hojas hoy, que no hayan frutos en tu vida. Ya supiste que Dios te ha perdonado tus pecados. Ya puedes lavarte en la palabra que te estoy compartiendo. Y solo tienes que seguir avanzando, porque la presencia de Dios se va a manifestar dentro de tu vida esta noche. Bendito sea el Señor. Así es que esos frutos del Espíritu deben permanecer en ti. Frente al candelabro se encontraba la mesa con los panes de la proposición. Estos panes nos recuerdan a Jesús, quien dijo en Juan capítulo 6, versículos 32 al 35: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es todo lo que necesitamos. Aleluya. Por eso cantábamos esa preciosa canción hace un momento acerca de la plenitud de Dios, ¿verdad? Y decíamos efectivamente que si no tengo nada, pero tengo a Jesús, lo tengo todo. Esa es la canción moderna. La canción de este muchacho, ¿cómo se llama? Franco Figueroa. Pero como dirían los más experimentados,
cantarían esa antigua canción que dice: quien tiene a Jesús lo tiene todo. Quien no tiene a Jesús no tiene nada. No lo digas, soy pobre y no tengo nada. Quien tiene a Jesús lo tiene todo. Quien no tiene a Jesús no tiene nada. ¿Quién tiene todo? ¿Me puede levantar su mano? Aleluya, gloria a Dios. Bendito el Señor. Aleluya, amén. Lo tenemos todo. Él es suficiente para nosotros. Si estando en una iglesia, hermano, no estás satisfecho interiormente y sientes que aún te falta algo, quizás sea porque solo has consumido religión, pero no presencia de Dios. Y es tiempo de que esas cosas cambien. En Él podemos estar confiados, podemos estar seguros, porque si Él cuida, como estos panes que simbolizan la provisión de Dios para nosotros, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí y de ti. Cuidará el Señor. Bendito sea el Señor. Y finalmente en el lugar santo también tenemos este altar, que es el altar de incienso. Este era el lugar de la intercesión. Quizá la actividad o el servicio más importante que ocurría en el lugar santo, donde los sacerdotes desarrollaban efectivamente su oficio. El libro de Apocalipsis nos revela el significado del incienso. Este es el altar del incienso. Y Apocalipsis nos dice cuál es el incienso en la vida de un cristiano en el capítulo 5, el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos, las oraciones de los justos. Una verdadera adoración solo puede provenir de alguien que tiene una vida de oración. Las manos levantadas, queridos hermanos, solo deben ser un reflejo. Tus manos levantadas solo deben ser un reflejo de tu corazón inclinado. Aleluya. En la adoración, lo secreto es más importante que lo público. Lo secreto es mucho más importante que lo público. El lugar santo es el lugar de servicio donde conoces a Dios como tu Señor. En los atrios conocemos a Dios como nuestro Salvador. En el lugar santo conocemos a Dios como nuestro Señor. Y donde solo los sacerdotes podían entrar. Y entonces tú dirás, esa es cuestión para el pastor. Eso tiene que ver con el ministerio pastoral, ¿cierto? No, estás equivocado. Eso tiene mucho que ver contigo. No te preocupes, no es solo para los sacerdotes de ese tiempo, para los pastores de nuestro tiempo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y el apóstol Pedro añade lo siguiente en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido. Qué bueno, me encanta que se sepa la palabra, me gusta eso. Soy linaje escogido, real, perfecto, nación, aleluya, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Bien, aleluya. Dense un aplauso ustedes mismos por saber las escrituras. Gloria a Dios. El lugar más íntimo, y comenzamos a terminar. Era lo que está aquí a mis espaldas. El lugar santísimo. Gloria a Dios. Al que solo el sumo sacerdote tenía acceso a entrar
una vez en el año para expiar o borrar todos los pecados del pueblo. Y ese lugar santísimo, el que está a mis espaldas, estaba separado por un enorme velo, un velo que tuvo fecha de caducidad, porque el día que Jesús murió en la cruz, ese día, ese mismo santo y bendito día, ese velo se rompió. Para decirte a ti y a mí que ya no hay trabas, que ya no hay nada que pueda impedir que tú accedas a la presencia de Dios. No hay nada que te limite. No hay ninguna restricción. Ya no hay accesos limitados, restringidos. Porque esta arca que representa su presencia está accesible a cada uno de nosotros. Dios en aquellos tiempos depositaba su presencia sobre estos querubines, se paraba aquí en medio, pero ahora Él está entre nosotros y tú lo puedes sentir allí donde te encuentras. Y si lo estás experimentando, yo te invito a levantarte y comenzar a adorar a ese Dios que te ha permitido entrar al lugar santísimo, porque ya no hay barrera, ya no hay limitación, ya no hay nada que te prohíba acceder a esa presencia gloriosa de Dios. Oh, aleluya. Adoramos al Señor. Gracias. Señor, llévame a tus brazos, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero